Muy buenas noches, estimados amigos. Sí, estamos al aire y en estos momentos vamos a iniciar con la videoconferencia. Me encuentro muy bien acompañada del profesor Luis Antonio Pérez. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en vivo y en directo. Sí, me gustaría que se dirija a los amigos en línea. Bien, buenas noches. En realidad, muy agradecido por esta oportunidad de poder interactuar en un tema tan importante que nos atañe a todos. Hoy en día el tema de las contrataciones es muy importante, creo que es de cultura general, conocer contrataciones y obviamente dentro del tema, dentro del marco general, conocer el sistema electrónico de contratación del Estado, ¿no? El SEACE. Sabemos que es práctico, sin embargo lo teórico nos va a ayudar mucho. Esperemos que la dinámica de la sesión nos permita, pues obviamente, hacerles llegar el objetivo a lo que vamos a exponer, ¿no? Bien, nada. Claro, estamos... que es el material, profesor. Ok. Yo lo asisto, profesor. Aquí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La conferencia de hoy y aquí está el material. Acá. Segundo material. Sí. Y veo que ya están muy entusiasmados nuestros amigos. Sí, no, hay personas de Ayacucho, me parece, Puno, de todas partes. ¿De La Libertad también? Ajá, sí, claro que sí. Vamos a extender. Ya, perfecto. Ahora sí podemos comenzar. Justamente en razón de nuestros espectadores, vamos a denominarlos así, es que podemos partir de una noción, ¿no? Miren cómo este tema de la globalización, de la tecnología, nos permite acercarnos, ¿no? Hoy en día el Internet es una herramienta muy importante, vital, indispensable. Algunos ya comentan que es como el sustento de la vida, ¿no? Sin comunicación a través del Internet, pues definitivamente la gente se encuentra desconectada, la gente no socializa, se desvincula totalmente de su cotidiano hacer, ¿no? El tema de las contrataciones públicas no es ajeno justamente a esta tecnología. Data más o menos del año 2004 en que se proyecta justamente contar con un sistema se refiere a toda una plataforma, obviamente electrónica, dentro de lo que corresponde al gobierno electrónico en las contrataciones públicas. Considero personalmente que nosotros tenemos un gran avance y un gran alcance justamente respecto a los objetivos que se quiere lograr con la implementación y el desarrollo de este sistema electrónico de contratación del Estado. Porque el objetivo principal es hacernos llegar información, ¿no? Información inmediata. Qué importante, vean ustedes, un correo electrónico, qué importante es que nos comunique algo y nosotros en tiempo real, en tiempo efectivo, instantáneamente, nos llega pues esa información que queremos conocer, ¿no? Entonces, este sistema electrónico de contrataciones definitivamente hay que reconocerlo, más allá de que esté en una constante o en un constante desarrollo, implementación, obviamente, de acuerdo a las situaciones que van a ir surgiendo. Definitivamente, comento, es muy importante y muy avanzado para todo aquello que nosotros ya sabemos, que conocemos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, diremos que el SEACE, que como anécdota comento, debió haber sido SECAE, siempre digo, porque en realidad pues los términos eran Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contratación del Estado, ¿no? Recuerden un poco el parafraseo de decir adquisiciones y contrataciones, pero ahora es en general contrataciones, porque además pues el término caer es un término también medio, digamos, muy utilizado en el tema informático, cuando se cuelga algún sistema, pero nada, no tiene absolutamente nada que ver con el sistema electrónico de contrataciones, que diremos a su vez que a la fecha ya tenemos una tercera versión, ¿no? Una tercera versión que, a diferencia de una segunda, ha ido implementando módulos y aplicaciones de tal modo que haya mayor acceso a la información, de tal modo además que el operador logístico, estoy hablando a nivel de la entidad pública, permita pues ingresar información que
que definitivamente no tiene por qué esconder, vamos a decirlo así, ¿no? Todas las entidades públicas están obligadas a poner a disposición toda la información sobre las contrataciones, de tal modo que cualquier ciudadano común y corriente interesado en conocer qué sucede en una entidad pública puede acceder a la misma. Pero hay por falta de conocimiento, ¿no?, para entrar al sistema. Lamentablemente, digo lo lamentable es que las políticas de difusión están un poco limitadas, sin embargo, pues estamos para ello, ¿no? Esta sesión va a servir para que aquellos que nos escuchen sepan realmente que existe una herramienta muy útil, ¿no? Y ustedes mismos pueden conocerla y pueden conocer información que quizás ustedes pensarán que no tienen acceso, salvo aquella que es muy limitada, que está calificada como secreto militar, ¿no? Lo que le denominan sí, secreto militar. El secreto militar, entonces. Sí, sí, nada más. Pero lo demás, señores, ustedes mismos pueden informarse, podría comentar, pueden informarse hasta de cuánto gana su cónyuge, su novia, ¿sí? Su novio, en fin, sí, efectivamente, es información. Buen dato, profesor, buen dato. Imagínense, muchas veces nos escondemos en la economía familiar de cuánto es nuestro ingreso, pero nada, todo es transparente. No les den idea. Imagínense, no, por lo contrario, es tratar de impulsar, de fomentar, de propiciar que esa información les llegue, ¿ok? Exacto. Bien, entonces, tenemos pues que el sistema electrónico de contratación del Estado es aquel que nos va a permitir el intercambio de la información, obviamente, de las contrataciones que realizan las entidades públicas. ¿Cuáles son las entidades públicas? Todas aquellas que conforman el gobierno nacional, que es el gobierno central, los ministerios, los organismos constitucionalmente creados, llámese la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Tenemos además los gobiernos regionales, conocemos que hay regiones en el Perú, hay 24 regiones, más la provincia constitucional del Callao, que también está constituida como región, y los gobiernos locales, ¿no?, que son los municipios. Conocemos los municipios, que son provinciales, que son distritales, ¿no? Entonces, todos los entes públicos tienen la obligación de acceder y de alguna manera habilitar la información sobre las contrataciones que realizan en la interna, o sea, dentro de su entidad. Bien, miren qué importante entonces es conocer lo que es realmente el SEACE. Y estas transacciones electrónicas, ¿qué nos llevan a conocer? Justamente estamos visualizando, tenemos pues diferentes formas de contratar, ¿no? Hay muchas formas de contratar y todas esas formas, definitivamente no hay ninguna que no sea notificada a través del sistema de contrataciones del Estado. Bien, tenemos pues mediante la modalidad clásica, recuerden, los más conocidos, licitaciones públicas, que son para obras, para bienes, tenemos concursos públicos, que son para servicios, y en fin, hay adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva, y las adjudicaciones de menor cuantía. E incluso hay una obligación hoy en día de informar las contrataciones directas. ¿Qué son las contrataciones directas? Son aquellas pues cuya cuantía es igual o menor a 3 UITs. La UIT está a 3.850, que es la unidad impositiva tributaria, multiplicándolo por 3 es 11.550. O sea, una adquisición, una contratación, vamos a ya utilizar los términos, una contratación igual o menor a 11.550 es una contratación directa, ¿no? No está dentro del ámbito del ámbito de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Sin embargo, hay una obligación de la entidad de publicar esa información. ¿Se dan cuenta? No hay nada que esconder. Todo tiene, bajo el principio de publicidad, hay que de alguna manera publicitarlo, difundirlo, darlo a conocer. ¿Ok? Tenemos pues las modalidades de contratación, son aquellas como la subasta inversa. Recuerden, la subasta inversa se da, como su nombre lo dice, mediante lances, mediante una puja, cuando obviamente hay bienes comunes, bienes o servicios comunes. Por ejemplo, pues, el combustible, ¿no?
el combustible, recuerden, se da por subasta inversa. El SOAT, que es el seguro, son bienes pues que ya tienen características comunes y de alguna manera constituyen una ficha técnica, ¿no? Entonces esto va mediante subasta inversa, ¿no? Está reglamentado mediante una directiva que regula obviamente la subasta inversa. Además tenemos también en estas modalidades de contrataciones el convenio marco. El convenio marco, que podría considerarlo la esencia misma de la contratación, porque no es que no se haga un procedimiento, por lo contrario, se hace el procedimiento que es formal mediante el concurso, la licitación, en este caso porque estamos en bienes, una licitación lo hace a través de un organismo encargado, ¿no? Bueno, la normativa nos envía a Perú Compras, pero el organismo supervisor de contratación del Estado, que es el OCE, es actualmente quien efectúa, pues obviamente, este convenio marco, de tal modo que luego, en la misma plataforma del SEACE, nos permite, pues, hacer estas transacciones electrónicas, ¿no? De tal modo ya que está seleccionados los proveedores y dentro de una gama de proveedores, el ente público, pues, solamente elige, obviamente por una decisión de compra que hay que justificarla, a determinado proveedor. Y ello no significa fraccionamiento, ello no significa contravenir la normativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto también está regulado mediante una directiva, pero como vuelvo a decir, el convenio marco es la esencia, creo yo, de las contrataciones públicas, que al final vamos a tratar de llegar con todos los bienes, con todos los servicios, e incluso, ¿por qué no pensar con obras? Bien, yo quiero hacer de repente una indicación antes de continuar. Si ustedes tuviesen alguna inquietud, alguna duda, alguna interrogante, no sé, yo también me pongo del otro lado, en el caso de ustedes, cualquier duda, señores, por favor, no se inhiban, no se cohíban, porque si no, no vamos a seguir, como se dice, el hilo de lo que yo estoy explicando, y ustedes mismos van a tener esa duda aún y no van a entender los demás pasos, ¿no? Claro que sí. Vamos a Entendiendo invitarlo. un poco la consulta de Pepe. Buenas noches. ¿Por qué en bienes es opcional la modalidad clásica? Bueno, es la primera consulta de la noche. A ver. Sucede no tanto en bienes, es opcional. Ahí hay un Aclaración. entendimiento, sí. Sí. Es opcional, nos estamos refiriendo al tema del proceso electrónico. A ver, les explico. Cuando hablamos de transacciones electrónicas es porque se va a hacer a través del SEACE, ¿no? Sin embargo, el proceso en sí, lo de servicios, hoy en día las menores cuantías se hacen en forma electrónica mediante el sistema de contrataciones. El proveedor ingresa la propuesta vía electrónica, la escanea con un certificado que le entrega el SEACE y obviamente es un usuario y una clave y de alguna manera contacta. En bienes, la normativa aún lo está manteniendo opcional. Eso quiere decir que si la entidad lo cree conveniente, convoca la menor cuantía en forma electrónica y si no, obviamente esto lo va a hacer en forma clásica, ¿no? Yo regularmente sugiero que ya las menores cuantías, tanto en servicios como en bienes, se hagan en forma electrónica, porque es una manera de ahorrar. Hoy en día, pues queremos estar en armonía con el medio ambiente, pues en nuestros arbolitos, entonces no queremos gastar papel. Sí. Entonces es una forma de ahorrar, ¿no? Es una forma de ahorrar. Claro. A ver, Oscar, increíble, se han animado todos. No, vale. Muy bien, aplausos por eso, buena dinámica. A ver, Oscar dice, las adquisiciones de una a 3 UIT que se publican en el SEACE, el público común y corriente, ¿cómo lo puede ver en el SEACE versión 3? Ya, actualmente se tiene, de alguna manera lo que se tiene de conocimiento es que aún no está, digamos, a disposición. Cuando yo comentaba que de todas maneras se publica es porque los organismos competentes del control interno, ellos son los que de alguna manera van a tener acceso, ¿no? Ya se está aperturando porque es información de todos modos que se va a notificar, pero eso no quiere decir que ustedes por el portal de transparencia, porque todas las entidades públicas tienen la obligación de tener un acceso a la información por transparencia a través de su portal web. Ahí están también descargadas
todas las contrataciones públicas, pero a nivel del SEACE aún no está la opción para el acceso a visualizar la información. Sin embargo, está la obligatoriedad de la entidad de notificar la contratación directa dentro de los 10 días hábiles siguientes al mes del que corresponde, ¿no? Claro, y Carlos León dice, ¿y qué bienes se adquieren por convenio marco? Wow. Por convenio marco hay un catálogo que existe, que está, discúlpeme, bueno, no tengo todo el catálogo, pero ese es un catálogo, es una relación ya de bienes que está seleccionado, que ha sido sujeto en su momento al procedimiento adecuado. Lo que les podría decir, pues estamos entre ellos las computadoras, están los, como se dice, procesamiento automático de datos, que son los toner para impresoras, ¿no? Sí, cartuchos. Convenio marco están los pasajes. También. Los pasajes aéreos todavía nacionales, ¿no? Todavía no apuntamos a internacional. Todavía internacional no está, pero está bien. Nacional, tanto así que no vamos a hacer, como se dice, una publicidad gratis, pero hace 2 días ha sido incorporada una empresa aérea al convenio marco que de alguna manera va a ser muy atractivo el hecho de que las entidades compren directamente los pasajes a través de convenio marco, ¿no? Porque no está prohibido que hagan un proceso para hacer un servicio de agenciamiento, ¿no? Claro. A ver, Lita dice, en una subasta inversa electrónica con relación de ítems, ¿se puede hacer la subasta en el paquete? Bien. A ver, la modalidad de la subasta inversa, lo de ítem único o ítem paquete es determinado según el estudio de mercado, obviamente según el requerimiento. Eso es una evaluación que la entidad hace oportunamente. ¿Okay? Eso le corresponde a la entidad saber si su necesidad va a ser atendida a través de ítem único o de ítem paquete, ¿no? Sin embargo, la idea es que sea ítem que corresponde, porque como se va a pujar por cada ítem, por cada bien, por cada ficha. Recuerden, como les vuelvo a decir, la subasta tiene una ficha por cada bien. Por decirles, en el combustible hay una ficha de gasol 95, hay una ficha de diésel B5, incluso hay una B5S, S5, si no me equivoco, y hay otra solamente B5. ¿Se dan cuenta? Entonces, por cada uno hay una ficha y por cada una va a constituir un ítem o un ítem, ¿no? en la expresión, ¿no? Eso corresponderá, como digo, a la entidad determinar su necesidad, ¿no? Bueno, acá hay varios comentarios. ¿saben? A ver, Andrea dice, al momento de presentarse a un proceso electrónico, los archivos que se suben al SEACE, ¿en qué formato se pueden subir? ¿Y cuál es el tamaño máximo de archivo? Bien específico, ¿no? Sí. Que se puede subir. No, nada, el formato normalmente es en PDF, ¿no? PDF, cuando uno escanea es en PDF, sí. Aunque hay una ahora, los IPEan, que en RAR o en ZIP, es WinRAR, exacto, ¿no? Es un tema ya tecnológico mismo, pero el SEACE permite la plataforma descargarlo, ¿no? Lo que sí es la recomendación que verifiquen, una vez registrado, que ustedes mismos verifiquen si es el archivo. Es muy importante. Sí, anécdotas no ayudan, pero, o sea, ayudan para comentarlas. Se han confundido. Definitivamente, es muy importante, ¿Y qué genera eso? No, genera la complicación de que por parte del postor, pues esa propuesta no sea admitida. O sea, todas las ganas, toda la intención de participar a un proceso de selección queda pues obviamente descartada. Pero hay opción de reivindicarse, ¿no? Hay opción de volver a subir. En un nuevo proceso, pero mientras esté en el momento, es una sola opción que tienen. ¿Se pierde la oportunidad entonces? Se pierde la oportunidad porque hay la opción. Puede cambiarlo, si no, hasta no la pueda grabar, ¿no? Pero si le da la opción de grabar, pues es porque tiene la seguridad de que está grabando un archivo correcto, ¿no? Entonces hay que estar... Sí, ese es el cuidado solamente, ¿no? Y la responsabilidad que se debe tener. A ver, segundo Villanueva. Se tiene 70.000 para contrataciones de transporte, pero en diferentes metas. ¿Se puede contratar por metas? Wow, no. Yo creo que el tema presupuestario no va a incidir sobre el trato que uno debe darle al requerimiento. No nos confundamos, porque si nosotros hacemos una secuencia en el procedimiento de contratación, tenemos pues primero el requerimiento, determinamos el valor referencial y luego pedimos el dinero.
el dinero a nosotros no nos incide ni de una manera, no nos condiciona el requerimiento, ¿no? Salvo que por ese dinero, obviamente se tenga que restringir el requerimiento, pero ese se va a reformular, ¿no? Esos son otros casos, ¿no? Claro. A ver, contestamos una pregunta más y luego continuamos con la diapositiva. Okay. De Víctor Segarra, ¿correcto? Ok. Vuelvo, a ver, no, Víctor Segarra, sí. Vuelvo a preguntar, dice, en una adquisición menor a 3 UITs, el proveedor al que se adquiere debe estar registrado como proveedor del Estado. Ok, es una pregunta ya que tiene una opinión además del OCE. Sí. Lo que se llama proveedor del Estado es porque ustedes se están refiriendo al RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores. No hay obligatoriedad. O sea, no tienen la obligatoriedad de estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores para las contrataciones iguales o menores a 3 UITs, ¿no? Pueden, de alguna manera, participar si la entidad lo convoca, menores a 3 UITs. Solamente para procesos de selección, es decir, de montos mayores a 3 UITs, ¿no? Comenzando con las adjudicaciones de menor cuantía, es que sí es requisito indispensable que tenga RNP. Claro que sí. ¿Y qué le parece, profesor? Sí, seguimos Claro. con la ponencia. Estimados, no se preocupen que luego vamos a seguir respondiendo. ¿Sí a sus consultas? No, nada, solamente... Muy dinámico, muy dinámico. No, por lo contrario, les agradezco y como les digo, la dinámica es esta. Vamos a absolver las consultas, pero además explicando la sesión. Claro. Encontramos pues algo muy interesante en el gráfico que hemos podido tratar de traerles, es miren cómo interactúa justamente el sistema electrónico con todos los interesados, con todos los actores, ¿no? Miren, lo que están interesados, los que participan, la sociedad civil, todos nosotros, la prensa, los ciudadanos, pues que somos los mayores de edad, los proveedores de bienes, servicios u obras, el Congreso de la República. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es el órgano fiscalizador, señores. Tiene función fiscalizadora. La Contraloría, pues no, el órgano de control. El Sistema Nacional de Control, muy importante, pues justamente para detectar estos actos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que aquellos que van a recurrir a este instrumento, a este medio que nos va a proporcionar, pues, la información, ¿no? Que es a través de el SEACE. Bien, y obviamente hay una obligación por una parte de aquellos que tienen que registrar la información. Por ese lado está pues las entidades públicas y las entidades públicas a través de sus funcionarios que a su mismo le permiten a los proveedores interactuar, como se dicen, en estas transacciones electrónicas, ¿no? Como ya explicábamos, en las adjudicaciones de menor cuantía pueden presentar propuestas a través del sistema, que además es el fin del SEACE. En algún momento vamos a llegar que las licitaciones y concursos también se realicen a través del SEACE, ¿no? Qué importante es lo explicado. Bien, esto podríamos entenderlo como la evolución, pues el enfoque, toda la secuencia, de alguna manera, la evolución de cómo está yendo las plataformas en sus distintas versiones, ¿no? Tenemos, pues, se dan cuenta los módulos que se han ido implementando desde la versión 2, en la cual solamente teníamos el plan anual y los contratos. Sin embargo, en la versión 3 ya tenemos lo que se llama los actos preparatorios. Y aquí hay que hacer un paréntesis así muy simpático para explicarles, pues, y hacerles recordar a algunos, de repente que conocen, que todo proceso de contratación tiene 3 fases. La fase de actos preparatorios, recuerden, inicia con el requerimiento y termina con la aprobación de las bases. La fase de selección o etapa selectiva, que es aquella que se inicia con la convocatoria del proceso de selección y va a culminar con el consentimiento de la buena pro. Y la etapa de ejecución o seguimiento contractual, que es aquella que se va a iniciar con la suscripción del contrato hasta el pago, ¿no? El pago con el cual, previamente la conformidad, se va a cerrar el expediente de contratación. Entonces, la idea, pues, es partir de esa teoría para poderla adecuar, implementar al SEACE, ¿no? Esto es justamente lo que ya se está tratando de hacer. Por eso es que aún así se mantienen las 2 versiones vigentes, porque como les digo, en la versión 2 hay que efectuar lo del plan anual y lo de los contratos, y en la versión 3 pues hay que hacer, ya nos permite hacer actos preparatorios y el módulo de selección, ¿no?
Bien. Y bueno, ya entrando un poco ya al detalle de la versión 3, explicándoles más que todo que ustedes puedan considerar, tenemos pues, como explicaba, el módulo de actos preparatorios y el módulo de selección. Ahí ustedes se darán cuenta pues qué es lo que va a ser incorporado. Tenemos pues que ahí se va a registrar el documento por el cual se aprueba el expediente de contratación, ¿no? Se va a registrar el conductor del procedimiento. ¿Quién es el conductor del procedimiento? El comité especial, ¿no? Recuerden, ese comité especial que conduce el proceso de selección. Se va a registrar las bases, que son las reglas, ¿no? Son aquellas reglas con las cuales se va a desarrollar el proceso de selección. Y obviamente en las bases se va a incluir pues el cronograma y propiamente el documento que va a aprobar esas bases, ¿no? Eso es en cuanto al módulo de actos preparatorios. Tenemos en el módulo de selección ya necesariamente el proceso de selección, tenemos todas las etapas que conllevan justamente a un proceso de selección, desde la convocatoria, el registro de participantes, la presentación de consultas, la absolución de consultas, la presentación de observaciones, la absolución de observaciones, la integración de bases. Recuerden qué etapa tan importante. Ustedes recuerden que si no se integran las bases es una causal de nulidad. La presentación de propuestas, la calificación y el otorgamiento de la buena pro para terminar con el consentimiento de la buena pro. Miren, es casi todo, todo. Por eso hay que tener cuidado y hay que hacerlo oportunamente, ¿no? Miren qué interesante es esta versión. Y bueno, es lo que hemos venido explicando, los alcances, la importancia pues que nos da justamente este sistema electrónico. Obviamente para numerarlo, que se constituye como el portal de compras, ¿no? Qué importante. Alguien viene del exterior, quiere conocer sobre lo que se gasta en el Perú, lo que se compra, al menos a nivel del Estado peruano, y se va a encontrar con el portal del SEACE, que es nuestro portal de compras, ¿ok? Asimismo, conociendo pues lo que de alguna manera funciona a través del sistema electrónico, es que nos permite el acceso o la rapidez de las transacciones electrónicas, ¿no? Esto ya lo hemos explicado con las adjudicaciones de menor cuantía, qué tan importante es por la rapidez, y así pues de repente un proveedor que está de viaje en Trujillo no va a tener esa limitación, puede presentar una propuesta porque lo puede hacer en tiempo real, en ese momento, en esa distancia, ¿no? Miren, ustedes, fíjense, leía a alguien que es de Puno, imagínense, puede efectuar su propuesta si está en Puno. ¿Por qué no? Se puede presentar a un proceso de selección de Lima, obviamente en la medida que sea un proceso electrónico. Y bueno, importante es conocer que se fomenta e impulsa el desarrollo de estos procesos electrónicos, ¿no? Estos grandes alcances. Y los objetivos, vamos a simplificarlos, en realidad creo yo el más importante es fortalecer y agilizar justamente las contrataciones, de tal modo pues que, me pongo del lado de los proveedores, que muchas veces padecen pues porque han visto mal al Estado peruano, ¿no? Dicen, no, venderle al Estado es dificilísimo, se entienden algunos malamente, discúlpenme, que alguien está dirigido, que no le pagan, que no hay plata. Estos señores son mitos ya, son mitos, es decir, son leyendas, ya quedaron al pasado, ya quedaron para la historia. Hoy en día la normativa nos permite tener una seguridad jurídica. Yo me incluyo, nos permite, señores, más transparencia. Esto justamente, y lo que nos corresponde a nosotros, porque yo también me considero ciudadano al igual que usted, nos corresponde denunciar. Claro, algunos también cansados no nos dan a hacer caso. No, señores, luchemos. Nos dicen que el cambio comienza con nosotros mismos. Pues a mí ya me tienen miedo. Yo no me quedo callado, yo denuncio, señores, yo denuncio. Bueno, en fin, siempre hay riesgo. Sí, claro, imagínense, la formación me permite quizás un poquito más de conocimiento, pero nada, no hay nada ajeno. No hay creo que todos tenemos derecho y desde allá somos pequeños abogados
que debemos conocer, obviamente, la normativa, ¿no? Miren qué importante. Entonces, este es el objetivo principal, creo yo, fortalecer y agilizar las contrataciones, que no sean engorrosas, que no sean tediosas, sino lo más pronto posible, ¿no? Miren qué importante. Nos preguntamos, la pregunta común y corriente, ¿qué nos brinda entonces el sistema electrónico de contrataciones del Estado? Lo más importante, nos brinda información, ¿no? ¿Información sobre qué? Sobre estos instrumentos de gestión, sobre estas formas de contratar, sobre los contratos mismos, ¿no? ¿Y a través de qué? De reportes. Estos reportes muy importantes, porque de alguna manera es la información que nosotros queremos. Miren, si nosotros queremos el reporte de proveedores con buena pro, o sea, ¿quiénes le vendieron al Estado? La buscamos. Y creo que esto, si ustedes, a ver señores, nos levantamos y escuchamos noticias, escuchamos pues que ya hacen estadísticas los noticieros, porque tienen acceso al SEACE, tienen acceso común y corriente, sin ninguna limitación, ninguna restricción, a quién le vendió determinado proveedor. Basta solamente conocer su RUC, y para conocer su RUC voy al portal de SUNAT, ingreso la razón social y me da su RUC. Miren, señores, qué rápido, ¿no? Por eso que se denuncian varios casos, ¿no? Sí, efectivamente. Las últimas semanas, ¿no? Bueno, apuntando hacia, ¿no? Ser mejores cada día, ¿no? Siempre. Seamos transparentes. Seámoslo siempre, entonces. Seámoslo siempre, como nos dicta nuestro himno, efectivamente, sí. Mira, ve, efectivamente es muy importante. Bien, entonces ustedes pues tienen ahí una lista y hay una otra opción, pero ustedes pueden ya contar con aquellos reportes que quisieran respecto a determinada información, ¿no? Desde el plan anual, como le digo, recuerden, el plan anual es el instrumento de gestión por el cual pues se tiene todas las contrataciones que se van a hacer en el ejercicio fiscal vigente, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué le parece, profesor, si seguimos respondiendo a las consultas? Me parece muy buena la dinámica. A ver, sí, vamos a proyectar también aquí el chat. José Fiestas, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, José Fiestas, ¿puedo modificar el cronograma de la convocatoria? Siguen preguntando, se movió aquí la pantallita. Un momento, por favor, disculpa, José. Sí, yo veo que todos están entusiasmados por preguntar. ¿Puedo modificar el cronograma de la convocatoria si el plazo de las consultas u observaciones, a las bases se cerró en un día anterior? Wow. ¿Qué pasa entonces ahí? Sucede que hay que tener ahí, primero vamos a situarnos en la primera idea principal, que es que hay que tener mucho cuidado. Ya, sí. Claro, primero hay que tener mucho cuidado porque la modificación se hace solamente a partir de una prórroga, ¿no? Correcto. El calendario es por una prórroga. Tenías fijado en determinada fecha y bueno, quieres posponerla por determinada razón, ¿ok? Sin embargo, yo entiendo que esto nace o parte de una desidia, ¿no? Discúlpenme, porque no puede suceder, señores, hay que tener cuidado. Sí. Ahora, una situación distinta es que ustedes me pregunten si operativamente pudiese, y otra distinta es con relación a lo que nos envía la norma. Claro. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado. Es por eso que el sistema podría permitirle, no les estoy confirmando porque no les puedo yo manifestar algo que podría ser contrario a lo que nos manda la norma. Sí, tengan mucho cuidado. Ahí lo único que corresponde es sugerirles y recomendarles mucho cuidado, sí. ¿No? Ahora, ustedes insisten que se puede o no se puede, inténtenlo, pero definitivamente en una fiscalización posterior eso es lo incorrecto y lo que no se puede sugerir, ¿no? Pero qué bueno que lo consulten, ¿no? Y así es bueno, sí, es muy bueno porque ya lo prevé, ¿no? Con pinzas, hay que coger eso. Bueno, Percy, si no cumplen los plazos para otorgar la buena pro en un proceso de menor cuantía electrónico, ¿qué se puede hacer? Con interrogantes, ¿qué se puede hacer? Ok, debo entender que la persona que me hace la consulta está del lado del proveedor, o sea, como se sitúa como un proveedor, ¿no? Sí, parece que sí fuera proveedor. Y sucede que la entidad pública no está notificando los actos en su momento. Bueno, nada, pues puede hacer la queja o la denuncia respectiva ante el OCE, que es el organismo supervisor, ¿no?
hay de alguna manera en su portal del OCE, habría que revisar ahí o hacer la llamada para que de alguna manera pues evidencie este tema al OCE para que de alguna manera supervise, monitoree el proceso, ¿no? ¿Y es rápido eso? Es decir, ¿es engorroso el trámite o es...? Hoy en la experiencia les puedo decir que no necesariamente, porque ellos están pues bastante, digamos... Sí, en el caso entonces. Sí, monitorean. Lo que Claro. sucede es que hay que considerar, pues no es una razón de justificación, pero a ver, si no me equivoco y alguien me da una cifra exacta, A ver. estamos cerca de 2.500 entidades públicas. ¿Cuántos Y un casos solo por ahí? organismo, imagínense, ¿Cuántos supervisar, casos? ¿no? Increíble, Pero sí. bueno, esto pues el sistema nos van a permitir, ¿no? Claro que sí, y vamos a responder, a ver, y de verdad que, a ver, la última pregunta. A ver. Por este lado dice, ¿en qué circunstancias el OCE de oficio anula un proceso de selección? Oscar. Wow. A ver, no tanto las circunstancias, sino A por ver. causales. ¿Causales? La nulidad es una figura, diría yo, un remedio, porque la doctrina en el derecho nos dice que es un remedio que te va a corregir algo que ha ido en contra de la normativa. Correcto. Por ejemplo, pues, si yo, de alguna manera, porque la normativa te envía de que las bases deben ser registradas con un resumen ejecutivo, sin embargo, yo convoqué un proceso de selección solamente con las bases, sin el resumen ejecutivo. ¿Se dan cuenta? Más adelante, porque se desarrolló el proceso, ese proceso es nulo si alguien evidencia que no hay resumen ejecutivo. O, como les digo, la aprobación del expediente. O sea, razones pues contrarias a la normativa, ¿no? O sea, todo lo que nos manda la norma debe adecuarse o debe ser implementado en el SEACE, ¿no? Miren lo importante. A ver, respondemos una pregunta más y luego Claro, continuamos con cómo no, esa. siempre a disposición. A ver, Pepe, bueno, y siguen preguntando, a ver, vamos a ver, aquí. ¿Qué pasa si en el año 2014 solamente se pagó el 50%? A ver, 50%, pero no existe, si realmente corre bastante rápido el chat, no existe en el devengado para el año 2015 el otro 50%. ¿Cuál sería el procedimiento? Wow, el devengado. A ver, no, lo que pasa es que hay que tener claro Sí, las fases del- presupuestarias. Exacto. Estamos entrando ya a un tema presupuestario, pero sin desviarnos de las contrataciones, tenemos que conocer bien que un proceso de selección no puede ser convocado si no hay recursos. Hoy en día los recursos es indispensable, ¿no? Esos recursos se van a obtener por el monto que se ha determinado como valor referencial. Ahora, lo que se debe conocer es que si hay una parte de la prestación que se va a ejecutar en próximos ejercicios fiscales, eso se llama previsión. De tal modo que cuando yo quiera convocar, por decirlo, pues un servicio de limpieza por 2 años, me dan una certificación por todo este año, ¿no? Y además tengo que solicitar una previsión de acuerdo a lo que nos manda la ley 28411, la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Que de alguna manera nos dice que esa previsión debe estar autorizada por el funcionario responsable de la Oficina General de Administración. Entonces, llegado pues enero de ese año, ya esa provisión se tiene que convertir en certificación. O sea, esos recursos sí estaban previstos. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo entiendo que la realidad puede ser distinta, pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, si no lo hubieran, tienen que honrar el compromiso porque ya hay una obligación asumida. Hay una obligación asumida y si por ahí hubo un desfase, hubo, no sé, malas o equivocadas coordinaciones de recuerdo del presupuesto, hay que coordinarlo para que pueda ser atendida esa obligación. Claro ¿Bien? que sí. Continuamos entonces con la Claro. ponencia y luego vamos a seguir con las preguntas. Pierden Bien. cuidado. Y bueno, esto pues, este gráfico ya nos permite pues conocer cómo interactúa el sistema de contrataciones, ¿no? Miren, interactúa con la SUNAT porque de ahí verificamos los RUT, interactúa con el Registro Nacional de Proveedores porque cuando registramos los participantes de un proceso de selección nos dice si están o no habilitados.
con el mismo OCE, porque el OCE, como comentaba en una absolución de una consulta, permite monitorear, supervisar los procesos que convocan, permite difundir las contrataciones entre las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De tal modo que conozcan y les sea atractivo vender al Estado. Y muy importante, permite a la Contraloría, como órgano del Sistema Nacional de Control, justamente verificar la información para controlarla. Y además, en cuanto a los pagos, se interactúa con el SIAF, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. ¿Ok? Miren qué importante, pues, y además permite a los proveedores, a la ciudadanía en general y a las entidades públicas, bueno, a las entidades públicas atender necesidades, a la ciudadanía en general evidenciar la transparencia. Miren, qué importante. Y a los proveedores hacer negocio, ¿no? Bien. Y aquí debemos decir, pues, que el mensaje es que es obligatorio. Hoy en día el SEACE tiene que ser utilizado por todas las entidades públicas, salvo, hay una salvedad penosa quizás, pero es con nuestra realidad peruana, es que en aquellos lugares donde no hay acceso a internet, pues todavía se está manejando en forma manual la información, ¿no? Pero esta debe ser remitida para que de todas maneras el organismo supervisor la registre y de todas maneras aparezca y sea conocida por los interesados, ¿no? ¿Ok? Esto tenemos ya como referencia el artículo 287 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, más que todo en la referencia, pues, en las contrataciones directas, como comentaba, que hay una obligatoriedad de registrarla, ¿no? Hay una obligatoriedad de registrarla. Para comentar y un poco englobar el tema que nos trae, existe, pues, un registro de entidades contratantes donde justamente está ese número que comentaba, ¿no? Donde están todas las entidades públicas que conforman, pues, el gobierno central, el gobierno regional, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que es el REC, una sigla que en un momento permite, pues, tener el listado de todas las entidades públicas. Bien, ¿y cómo accedo al SEACE? El SEACE, señores, obviamente hay que tener una computadora, hay que tener el internet y ingresar a la plataforma. Pero para ello además tenemos que tener un certificado, ¿no? Un certificado que está constituido como un usuario y una contraseña. ¿Quién lo solicita? La entidad en un administrador que designa oportunamente, y quien otorga ese usuario y esa contraseña es el OCE, ¿no? El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces ahí es muy, muy importante conocerlo. Este certificado, pues, de alguna manera es un mecanismo de identificación quien está registrando la información. Es por eso que es personal. No puede ser, señores, digamos, difundido entre dos o más personas. Es único. Por eso es que la persona que se encarga a nivel de la entidad debe identificar quién debe tener acceso y a qué debe tener acceso, justamente, ¿no? Si se dan cuenta, a este certificado SEACE, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos, pues, cómo y quiénes van a tener acceso a estos certificados SEACE. Ustedes ven en pantalla, yo entiendo quizás la teoría un poco, pero hemos querido un poco, digamos, graficar, ¿no? Graficar más o menos cómo es. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, ese es el portal www.oce.gov.pe o www.directamente.ceace.gov.pe, ¿no? Ingresan y ustedes, donde ven el círculo, se van a dar cuenta dónde van a poder ingresar para poder, de alguna manera, identificar la información que requieren, ¿no? Lo dicho respecto al certificado SEACE viene a complementar justamente lo que tenemos a la vista. Quienes pueden ser usuarios del SEACE, del funcionario, que es el que registra la información, del proveedor, que es el que consulta, el que se interesa por las transacciones, por el negocio con el Estado,
de la Contraloría, justamente para consultar en el marco de un, digamos, de un tema de control, ¿no? Los órganos de control institucional, a su vez, dentro de la entidad, el mismo OCE, que es el que monitorea, y la ciudadanía en general, señores, todos ustedes interesados en la información de las contrataciones públicas, ¿no? Bien, entonces tenemos que partir entonces y llegar a una conclusión muy grande, que es que mediante el SEACE se va a registrar, y al registrarse se está notificando. La notificación pues es la acción misma de darle a conocer a alguien algo respecto a una información, ¿no? Se registra y a su vez se notifica, a partir de lo cual va a surtir efectos, ¿no? Del día siguiente, obviamente. Entonces, miren qué importante, pues, obviamente es el sistema, porque es un medio de notificación. Ya la notificación no va a ser personal, como la plantea la ley del procedimiento administrativo general. Ya no me van a ir a tocar la puerta, no me van a tocar el timbre y alguien me va a entregar un papelito y me va a decir que firme. No, como la información se registra en el SEACE, se debe entender como notificada en ese momento, ¿no? De acuerdo, obviamente, si se trata de procesos de selección, en el momento que nos manda el cronograma. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Vamos a continuar en todo caso, y a su vez complementar pues que este registro y esta notificación tiene una validez que está respaldada ya por la normativa, porque la norma es la que nos manda la implementación del sistema de contratación del Estado, ¿no? Es lo que nos manda justamente, y a su vez es lo que se permite validarlo a través de ese certificado, ¿no? Sin este certificado definitivamente no se va a poder tener acceso al SEACE y no se va a poder registrar. Es por eso que este certificado va, digamos, a dar esa seguridad de que esa persona se responsabiliza de esa notificación, por ende va a ser válida. Bien, ok, y ya entrando pues un poco al colofón de esta sesión, vamos a conocer un poco lo que se va a registrar en el SEACE, y lo importante, conocer ustedes. Miren, estos son los tipos de procesos de selección por las cuales pues se contratan bienes, servicios u obras, ¿no? Recuerden, tenemos pues de la menor cuantía, tenemos las adjudicaciones directas, que son públicas y selectivas, tenemos la licitación pública, el concurso público, y además los procesos especiales, ¿no? Que son aquellos pues que de alguna manera están regulados con unas directivas, una normativa específica, pero están siempre dentro del ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Esto, bueno, es para ustedes, información que la pueden conseguir, de repente algunos tienen. Estos son las tablas pues de montos por las cuales se determinan estas formas de contratar, estos tipos para contratar, ¿no? De la menor cuantía, la adjudicación directa, el concurso público y la licitación pública, ¿no? Tenemos los montos, mayor, menor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos venido un poco exponiendo. Y todo el proceso de contratación, pues todo lo que conlleva justamente a estas etapas. Les dije, hay 3 etapas en un proceso de contratación, ¿no? Tenemos la etapa preparatoria, que también se denomina de planificación, de programación. Tenemos la etapa de selección y la etapa contractual. Cada una, si ustedes ven, cada una tiene acciones que seguir, ¿no? Cada una, digamos, en la acción preparatoria, pues, de alguna manera se relaciona con el plan estratégico institucional, con el POI, que es el plan operativo institucional, con toda la determinación de las necesidades, con el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, con el plan anual de contrataciones, el expediente de contratación, el estudio de mercado, la designación del comité especial, las bases que deben ser debidamente aprobadas. Y la etapa de selección, que es conducida por un comité especial, obviamente conlleva a diferentes acciones que debe asumir el comité especial. Y la etapa de contractual, que es la que se da con el contrato y todas las figuras que nacen a partir de su ejecución, ¿no?
Bien, y acá ya un poco conociendo cuáles son los plazos, hay que conocerlos, pues, porque existen plazos para registrar información. Miren, qué mejor manera que se pueda, digamos, combinar a las entidades para que en determinado plazo puedan registrar información, ¿no? Desde el plan anual, que son 5 días hábiles, de las bases que se hacen junto a la convocatoria, las postergaciones, que es lo que comentaba, ya es una decisión del comité, el pliego de absolución de consultas y observaciones son según las etapas de los procesos de selección, ¿no? De los tipos de procesos de selección, las bases integradas, el acta, el cuadro comparativo de la buena pro, el pronunciamiento, que en este caso, bueno, habíamos mantenido la entidad, pero recuerden que el pronunciamiento hoy en día lo hace el OCE, sí o sí, ¿no? Respecto a observaciones a las bases. Asimismo, cuando un proceso de selección se declara desierto, que es dentro del día siguiente de producido, cuando se cancela un proceso, ¿no? El consentimiento de la buena pro, que tiene sus plazos, la presentación de los recursos de apelación, quién resuelve los recursos de apelación, cuando le corresponde a la entidad, cuando le corresponde al OCE, hay plazos, señores, ¿no? Miren, entonces es todo esto interesante, además las resoluciones o los acuerdos, pues también que autorizan las exoneraciones, también hay un plazo para registrar en el SEACE, los contratos o las órdenes, tanto de compra o de servicio, cuando configuran justamente el perfeccionamiento de la obligación, y todas aquellas modificaciones que se puedan hacer sobre las entidades públicas, ¿no? Miren, señores, entonces tenemos pues toda esta información que definitivamente el tiempo es corto, pero de algún modo siempre tratando de llegarle a lo más importante, ¿no? Bien. Claro que sí. Y profesor, ¿qué le parece si ahora vamos a hacer una rueda de preguntas? Bien, sí, muy bien. Es momento muy bien. de la rueda de preguntas, así que yo invito, bueno, hago el llamado a Jorge para que pueda enfocarnos en plano general. A ver, sí, un momento, A ver, yo estoy no ya hay seleccionando problema. las preguntas. ¿Se dan cuenta de la tecnología cómo nos hace Sí. llegar? Sí, vamos a tener una rueda de preguntas. Me siento como en casa, me siento Claro. en Puno, me siento en Trujillo, tengo entendido. Ya estamos en Trujillo, ahorita estamos en Trujillo, en Puno, Trujillo, la eterna Arequipa. primavera, el A norte ver. es lo más hermoso. como Hemos digo estado en yo. Cusco, le comento, el equipo bueno. de desarrollo global ha estado en Cusco Qué bueno, por el Día del qué- Trabajador. Caray, Hemos estado por qué Yantaitamo, Aguascalientes, sí. Nos han premiado, qué genial, Qué ¿verdad? bonito, Qué caray. bonito. Y bueno, pues hay algunas preguntas aquí de todo tipo, hay bastantes proveedores, me parece Wow. que han entrado bastantes proveedores, ¿Qué futuros mejor? proveedores. Qué mejor que atraer e impulsar y fomentar Claro. y propiciar justamente la participación de proveedores. Claro. ¿no? A ver, vamos a leer la pregunta de Lisbeth. Si se colgó unas bases y el comité se dio cuenta de que faltó actualizar algunos datos de acuerdo a normatividad, ¿el comité especial puede modificar de oficio las bases en la integración de bases? ¿O qué debería hacerse? Asimismo, ningún proveedor realizó observaciones y consultas. No, mucho cuidado, por eso les digo es lo que nos manda la norma. A ver, Sí. un escenario es el tema operativo y otro escenario es considerar lo que nos manda la norma. Ahí estamos bajo un proceso que es nulo, ¿no? Porque hay reglas, por más que no se hayan evidenciado, de alguna manera se esfuercen a continuar con la misma. Recuerden que el error no genera derecho. De repente lo que yo expongo es muy riguroso, pero es la forma, señores. Por Como eso hay que debe tener ser. cuidado. Exacto, Claro. no debe ser. Ahora, si en el mismo día se dieron cuenta en la convocatoria, me parece que hay la opción, no me parece, hay la opción de Sí. poder reemplazar el archivo, ¿no? Pero en el mismo día. Tiene que Por ser. eso hay que tener mucho cuidado, por eso todo tiene que ser oportuno, para que no haya ese apuro que nos lleve pues a estos errores, ¿no? Y cuando sucede, estos errores configuran la nulidad, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, vamos a responder a Rosalía. Me parece, a ver, en las bases de una ADC, bueno, figura que las MIPES pueden optar por la retención del 10% a cambio de dar carta fianza del fiel cumplimiento si es a precios unitarios. ¿Es cierto que la entidad puede optar por no recibir constancia REMIPE y exigir la carta fianza? No, a ver, vamos a A ordenar ver. un poco la Sí, idea, ¿sí? para poder Lo aterrizar que yo esta entiendo, cosa. discúlpenme, a ver, primero que existe una garantía de fiel cumplimiento para determinados procesos de selección, ¿no? Ya. De las adjudicaciones directas selectivas en bienes para las públicas, para los concursos,
y para licitaciones públicas, ¿no? Claro. Concursos públicos, licitaciones públicas. Es una garantía que asciende al 10%. Sin embargo, la misma normativa permite que aquellos postores que declaran ser pequeñas remipes, declaran y además acreditan, porque tienen que adjuntar la copia del registro adecuado, pueden solicitar que esa garantía no sea mediante una carta fianza o una póliza de caución, sino a través de retenciones de los pagos, ¿no? Hasta el 10% en la primera mitad o en la mitad de los pagos que le corresponden, ¿no? Claro, muy bien. Y a Jorge, vamos a responderle a Jorge. Se viene fraccionando la compra. ¿Qué acciones se pueden realizar y evitar estas compras directas? Como... wow. Sí, pues si lo vemos de afuera... Ya, es otro punto de vista, ¿no? Sí, claro, podríamos considerar que muchas compras son fraccionadas en las entidades públicas, ¿no? Sí. Es un tema, considero, además, nos falta mucho por regular por este tema del fraccionamiento, ¿no? Porque hay muchas percepciones, muchas de ellas válidas, en las cuales pues tienen una defensa, un argumento, porque también por un lado las entidades públicas muchas veces por coyuntura les surgen necesidades, pues, ¿no? Pero eso no debe justificar tampoco el fraccionamiento. Pero debe quedar claro, pues, si un bien está debidamente identificado, no se va a poder partir una necesidad. Cuando los bienes son diferentes o responden a características individuales, definitivamente se pueden atender indistintamente. Pero cuando son iguales, hay que atenderlos por la necesidad en el tiempo que se requiere, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Genaro nos pregunta, ¿para la compra de útiles de escritorio es obligatorio hacer la compra vía convenio marco? Sí, señores, el convenio marco es obligatorio. Ya. Ahora, por lo contrario, el mismo convenio marco nos permite la rapidez y la fluidez, porque si optamos por otro procedimiento, creo que no entiendo que otro procedimiento sea más adecuado que el convenio marco, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, me parece que Lita, sí. En una subasta inversa, creo que ya la respondimos, me parece. A ver, en una subasta inversa electrónica. Sí, creo que ya la respondimos. Sí, ¿no? de todas maneras, redundarle, confirmarle, complementarle, comentaba que lo del ítem único o ítem paquete resulta pues del estudio de mercado del requerimiento, ¿no? Claro. Julio, a ver, dice, en temas de contrataciones, ¿es válido valerse de una sola fuente para realizar la adquisición de un bien? Bueno, estamos hablando entonces del estudio de mercado, ¿no? ¿Cómo se elabora el estudio de mercado? Bueno, la normativa nos envía a que debemos tener mínimo 2 fuentes, ¿no? Correcto. Sin embargo, nos da la posibilidad de utilizar una sola fuente y habría que justificar por qué no hay otra fuente. Que yo a mí manifiesto, no creo que haya bienes que no existan otras fuentes de información donde podamos comparar, ¿no? Porque nadie compra algo que no se haya comprado o no existe en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en fin, es un poco de interpretar la normativa, ¿no? Claro, Polo nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si se sube las bases con un precio referencial elevado con relación al mercado? Con un valor, precio referencial. Recuerden que la información tiene que ser exacta, precisa. Exacto. Sí. La información que se consigna en las bases bajo responsabilidad es aquella que aparece en el expediente de contratación. Exacto. Desde el requerimiento, el estudio de mercado y el presupuesto que se otorga. Claro. No puede ser información distinta. Esto es nulo, señores. Claro, mucho cuidado. Hay que ser bien precisos, exacto, bien rigurosos, pero es que así debe ser. Sí, es cierto, es cierto. A ver, un proveedor, dice Lita, un proveedor que está inhabilitado en el RNP, Nacional de Proveedores, ¿tiene derecho a participar en una contratación menor a 3 UITs o es potestad de la entidad restringir la participación de estos proveedores en las contrataciones menores a 3 UIT? Bien, también existe una opinión ya de la Dirección Técnica Normativa del OCE, que sí puede participar. Un proveedor inhabilitado puede participar, pero si ustedes dan cuenta hay una discrecionalidad de la entidad pública de poder elegirlo o no. Entonces, por un tema de ética, normalmente no están recurriendo a los proveedores, no es que lo limiten, porque obviamente entienden que si están de alguna manera inhabilitados para los procesos mayores, ¿por qué darle la facilidad a los menores cuando hay otros proveedores que están debidamente actuando en el mercado, ¿no? Claro, Roosevelt
A ver, ¿qué pasa cuando la entidad no cuelga el contrato de postor ganador en la página de los? ¿Eso pasa, profesor? Sí, eso pasa. Porque aquí han muchas veces comentado por varias desidia. Eso personas. corresponderá, obviamente, determinar las responsabilidades del funcionario, ¿no? Por omisión en las funciones, ¿no? ¿Eso es grave, profesor? Es relativamente grave. ¿Cuál sería la sanción en todo caso? ¿Habría una sanción? Lo que sucede es que las sanciones están reguladas según el régimen laboral. No, porque es de un funcionario, habría que identificar el funcionario. Sí. Recuerden, hay un contrato administrativo de servicios. Sí, verdad. Tenemos pues por la 276, algunos que son nombrados, personal nombrado, que todavía mantiene la 2530, no sé si habrá aún en el Estado peruano, sí, o la 19990. Habría que identificarlo, van a un proceso administrativo, puede configurar una amonestación verbal, depende de la gravedad de la información, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien, y a ver, Oscar Luis nos pregunta, ¿una obra que se ejecuta por administración directa debe estar anotado en el plan anual? No, las contrataciones por administración directa, que obviamente no están dentro del ámbito de las contrataciones, no están de alguna manera de obligatoriedad de ser registradas en el plan anual, ¿no? Claro, y la pregunta famosa, ahí, la pregunta del millón. ¿Cuándo entra en vigencia la nueva ley de contrataciones? Bueno. ¿Cuándo entra? Vamos a reírnos un poco y con ironía. Bueno, no, siempre haciendo va a entrar en vigencia cuando se apruebe su reglamento. La pregunta sería, ¿cuándo se aprueba el reglamento? Yo también quisiera saber. No. Hay mucha expectativa, profesor. Sí, siempre es bien recurrente esta pregunta. Yo, he tenido acceso extraoficial al proyecto ya del reglamento, es interesante, pero hay que reconocer pues la disposición que está teniendo el organismo supervisor en ir a la par o en ir de la mano con la coyuntura, con el progreso, con la evolución, con el constante cambio de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pues que la normativa se adecue ya o varíe en su oportunidad? Entonces, si bien ya tenemos la ley, qué mejor que, si el tiempo lo permite y el tiempo pues lo va a justificar, que el reglamento sea sólido, pues esperemos, y esa espera no va a ser en vano, ¿no? Yo sé que entiendo que hay mucha expectativa, pero yo creo que un par de meses... La espera no desespera, dicen, la espera no desespera. No hay que desesperarnos, hay que esperar y sí, la expectativa de todas maneras está, ¿no? Está en mí, está en usted y está en todos. Bueno, y sí, 2 preguntas más. No hay ningún problema. Profesor, de verdad, está muy interesante. Yo no me quiero mover de aquí. No, sí, yo creo, profesor, me gustaría que haya una segunda parte. No sé si usted siempre... Me encanta este tema porque en algún momento he estado del otro lado. Claro. Qué mejor pues que interesante preguntar, y eso es lo que me interesa a mí, pero que me pregunten para poder, en la medida de poderles responder. Sí, ¿no? Sí, porque de verdad, estimados, tenemos muchas consultas y el tiempo nos ha ganado. No podemos responder a todas, pero vamos a ver. A ver, profesor, usted elija en esta ocasión. No, por lo contrario, serían las 2 últimas. Las 2 últimas. ¿Qué comparación? Bueno, la diferencia entre la versión 2 y la versión 3. Ok, recuerden, les comenté. Vamos a volver al inicio, ¿sí? Claro, para refrescar un poquito ahí. Aquí tenemos la diferencia, sí. Ya está. A ver, vamos, la versión 2 y 3. Ventajas, desventajas. ¿Es complicado o no es complicado? Sí, pues, creo que todo acceso a un sistema nuevo, cuando uno recién lo conoce, como se dice, hasta que se familiarice, definitivamente dificulta un poco. Pero cuando se familiariza, están en la práctica, esto, la computadora es esto. Listo. Es como el Windows, pues, ¿no? Claro. Las diferentes versiones, entonces uno se acostumbró de repente a uno, pero... Claro. Es como usar la tablet de repente. Algunos antes no estaban tan familiarizados con esto de las redes, ahora pero sí. Pero hay que entender que los grandes programadores sacan cada versión para mejorarla. Claro. Y la versión 3 sí es mejorada. Qué bueno, hay que reconocerlo, es mejorada porque tiene mayor información que acceder. Exactamente. Y bueno, una pregunta más. Ok, no hay problema. Increíble. A ver, Javier dice, ¿es posible que si una entidad no cuenta con personal certificado, otra entidad pueda prestar a su funcionario para que forme parte del comité especial? Wow, del comité especial no, a ver. No creo. Primero lo del certificado, no.
O podríamos entenderlo, pues, Sí. solamente la normativa regula lo del experto independiente, ¿no? Que puede A ser ver. considerado bajo autorización del titular de otra entidad Sí. para que participe en un comité especial en otra entidad, ¿no? El experto independiente. El experto independiente. Así se denomina. Esto en cuanto al experto, en cuanto Sí. a las personas que deben estar certificadas, Sí. no, señores, porque aporte no debería tener una razón de que los que laboran en el órgano encargado de las contrataciones tienen la obligatoriedad de estar certificados, señores. Claro Hay que que tener sí. mucho cuidado. Claro que sí. Profesor, el tiempo nos ha ganado, pero sus palabras finales, ese es el público. En estos momentos estamos en La Libertad, estamos en Chiclayo, en Puno, en Cajamarca, estamos en Cañete, estamos en todos lados. Descentralizamos un poco, Por ¿no? lo contrario, Ahí está el público. comparto la alegría de ustedes. Yo también soy provinciano, soy de Tumbes, imagínense, de Rincón. Saludo para Tumbes. Entonces, sí, claro, entonces tengo todas las ganas que ustedes tienen y los felicito en primer lugar porque, miren, en un día viernes aún tienen su disposición de tiempo, de querer aprender, de querer asimilar en un tema, como digo yo, en todos mis años de vida laboral he desarrollado de una manera contrataciones públicas y qué mejor pues conocer y saber de que hay muchos que están interesados, ¿no? Y más que todo, tratar de alguna manera integrarnos y aportar justamente a esos objetivos, de difundir la normativa de contrataciones, de, digamos, impulsar la participación de los proveedores, que rompamos mitos. Contratar con el Estado hoy en día, señores, contratar con el Estado es atractivo, ¿no? Exacto. El Estado es un buen, digamos, es una buena opción de hacer negocio. Hacer negocio, Así una de oportunidad. simple. Bien, y bueno, si en algún momento habrá otra oportunidad, estoy a disposición. Claro, con las tiene que mejores haber, ganas, ¿no? claro, tiene que haber una segunda parte. ¿Ustedes qué dicen, estimados amigos en línea? Hay muchas preguntas por ahí generalmente no me respondieron, por ahí. Es que el tiempo nos ha ganado, estimado Genaro. No nos vamos a desconectar porque conmigo vamos a responder algunas consultas que ustedes han tenido durante la semana, pero sí, profesor, quiero agradecerle a nombre del equipo de desarrollo global. Más que un equipo, somos una familia ya somos una familia y ustedes son parte de ella.